En el amanecer de la humanidad, cuando el mundo aún era un lienzo en blanco para las civilizaciones emergentes, una ambición desmedida se elevó desde las llanuras del Shinar, la Torre de Babel, un monumento a la arrogancia humana. Se alzaba desafiante, intentando rozar los mismos cielos. Esta es la historia de la desmedida osadía, del anhelo de poder que supera los límites terrenales y de cómo una sola construcción desató la ira divina, fragmentando la unidad del hombre en un mosaico de lenguas incomprensibles. Prepárate para ser testigo de la historia del ascenso y la caída de la más grandiosa de las torres, buscando la verdad de la Torre de Babel. Babel, según la Biblia, es el nombre hebreo por el que se conoce y describe a la ciudad de Babilonia. De acuerdo con el Génesis, Babel fue la primera de las 4 ciudades originales del reino fundado por Nimrod, el poderoso cazador. La peculiar historia de Babel está estrechamente ligada a la famosa Torre de Babel, plasmada en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 11. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se quedaron a vivir. Un día, se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego». Así, usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: «Vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra». Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó: «Ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos». Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. El término Babel, en su significado bíblico, hace referencia a la palabra confusión y desorden. Esta confusión se debió a la gran cantidad de lenguas que hablaban los hombres durante la construcción de la Torre de Babel. Era muy difícil lograr la comunicación entre ellos debido a esta diversidad lingüística. Según el relato bíblico, Dios confundió las lenguas de los constructores en Babel como castigo por su ambición desmedida al intentar erguir una torre que llegara hasta el cielo. El nombre de la ciudad deriva del verbo hebreo babal, que significa confundir, ya que allí Yahweh o Yahvé confundió las lenguas de los hombres. Fuera del ámbito bíblico, el nombre Babel probablemente deriva del acadio Bab-il, que se traduce como puerta de él o puerta de Dios. Esto a su vez es una traducción del nombre original sumerio de Babilonia, Ka-Dingirá. Babel presenta la confusión lingüística y la desobediencia humana en la construcción de la torre, un evento que marcó la diversidad de idiomas y culturas en la historia de la humanidad. La existencia de la Torre de Babel ha sido un tema de debate entre científicos y arqueólogos. Algunos expertos, como el Dr. Andrew R. George, especializado en estudios babilónicos, afirman haber encontrado evidencias que podrían validar la existencia de la Torre de Babel. Según él, una tablilla de arcilla hallada en Irak muestra dibujos e inscripciones que describen una estructura similar a la descrita en la Biblia. Por otro lado, hay quienes argumentan que no existen registros no religiosos que confirmen la existencia de la Torre de Babel, sugiriendo que podría ser más un mito con valor pedagógico que un hecho histórico. Además, no se han encontrado pruebas arqueológicas concluyentes que demuestren su existencia. Mientras que algunos científicos creen que hay evidencias que apoyan la realidad de la Torre de Babel, otros mantienen una postura escéptica, considerando la historia como un relato simbólico o mitológico, más que como un evento histórico concreto.
Además de la Biblia, la historia de la Torre de Babel también se encuentra en otras fuentes y mitologías. Hay algunas referencias interesantes. En la ciudad de Babilonia, actual Irak, existía un templo piramidal llamado Etemenanki, dedicado a la deidad local de Marduk. Este templo atrajo trabajadores de diferentes pueblos. Algunos eruditos modernos sugieren que la historia bíblica de la Torre de Babel pudo haber sido influenciada por esta construcción durante el cautiverio babilónico de los hebreos. El cuento tradicional sumerio de Enmerkar y el Señor de Arata relata una historia con similitudes al pasaje bíblico de la Torre de Babel. En ese mito también se trata de la construcción de una torre y la confusión de lenguas. La Torre de Babel tiene sus raíces en la antigua Mesopotamia, donde se encuentra la ciudad de Babilonia. Por lo tanto, es posible que hayan versiones similares en otras culturas y tradiciones. Aunque la Biblia es la fuente principal, estas otras referencias también ofrecen perspectivas interesantes sobre la legendaria Torre de Babel. Según algunas teorías, la Torre de Babel alcanzaba una altura de 60 metros y un peso de 400.000 toneladas. Fue construida con millones de piezas hechas de adobe y ladrillo. Su estructura estaba compuesta por varias terrazas de gran tamaño que ascendían a través de rampas hasta la cumbre final. Cabe destacar que algunas teorías categorizan al rey Nimrod como gigante o persona muy poderosa, como lo dice la Biblia, que podría haber sobrevivido al diluvio universal, ya que era un experto cazador de bestias salvajes y un hombre mucho más grande que la media de la población de ese entonces, que además tenía la capacidad de tener un increíble control humano. También es mencionado en algunos de los escritos antiguos encontrados. Se le conoce como el líder del reino de Babel. La figura de Nimrod ha llegado hasta nuestros días en el vocabulario, que significa un experto o apasionado de la caza. También aparece como personaje en la mitología de muchas culturas antiguas, incluidas leyendas húngaras, griegas, árabes y armenias. Además, existen fuertes indicios de que la epopeya de Gilgamesh y el mito de Hércules tienen su origen en la vida de Nimrod. No es sorprendente que sugieran tantas leyendas y mitos sobre un hombre de estas características. A lo largo del tiempo, historiadores, arqueólogos y científicos han tratado de dejar su rastro con la investigación de estos acontecimientos descritos en la Biblia, buscando pistas para encontrar los restos de esta construcción fallida. Desde la Edad Media, muchos arqueólogos y viajeros han estado interesados en descubrir los restos de la Torre de Babel y han visitado la región en busca de este monumento legendario. Uno de los primeros fue Benjamín de Tudela, quien viajó a Babilonia en la segunda mitad del siglo XII. Durante su visita, pudo ver los restos de algunos edificios como el Palacio de Nabucodonosor II. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, no pudo encontrar ningún indicio que estuviese relacionado con dicha torre. Debido a esto, planteó la hipótesis de que no habría sido construida en Babilonia y que quizás la ubicación de la torre sea un misterio hasta el día de hoy. Después de este planteamiento, muchos europeos buscaron en diferentes sitios sin éxito alguno. Aunque encontraban lugares antiguos, no eran como la estructura enorme que describe la Biblia. Algunos científicos y especialistas bíblicos dicen que la estructura era enorme, incluso igual a los rascacielos que hoy tenemos en algunas ciudades. También se cree que los restos del Sigurat de Borsipá eran lo que quedó en la antigua construcción. La ciudad de Borsipá era un importante asentamiento de la antigua Mesopotamia, ubicada en un lago cerca de Babilonia, en la orilla este del río Éufrates, actualmente conocida como Beth Nimrud. Heródoto, en el 450 a.C., visitó esta ciudad y brindó información de las medidas de la torre y de cómo estaba construida la ciudad. Mas, en su visita, ya Babilonia no poseía el esplendor de antaño, y en ese momento estaba ocupada por los persas. En 1899, Robert Colesway, con una exploración sistemática de la ciudad de Babilonia, dio con el emplazamiento del Sigurat. Lamentablemente,
luego de más de 2000 años de abandono, pillaje y destrucción, lejos de ser el impresionante monumento descrito por el Génesis y buscado por muchos aventureros, se trataba tan solo de un sencillo núcleo de adobe. Citando más evidencias, podemos decir que la primera mención del Sigurat de Babilonia en un texto propiamente histórico procede de una inscripción del rey asirio Sennacherib, que destruyó la ciudad en el 689 a.C. Es posible que el Código de Leyes de Hammurabi contenga la que podría ser la primera mención escrita del Sigurat de Babilonia. La historia de Babilonia y de su célebre torre escalonada son inseparables. Esto hace pensar que su primer Sigurat se remontaba al origen de la ciudad. A datar, se creería que a finales del tercer milenio antes de Cristo. La torre fue supuestamente construida por los descendientes de Noé, después del diluvio universal. Los constructores esperaban que la torre les diera acceso al cielo y les permitiera ver a Dios cara a cara. Aunque la Torre de Babel es un relato bíblico que ha cautivado a muchas personas a lo largo de los siglos, no hay pruebas arqueológicas de que demuestren la existencia de esta construcción en la ciudad de Babel. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que podría tener una base histórica. Es un relato bíblico que ha sido objeto de análisis y debate a lo largo de los años, que también tiene algunas de las inconsistencias o puntos de discusión que se han planteado acerca de su narrativa. Primero encontramos una falta de evidencia arqueológica, pues no se han encontrado restos concluyentes que puedan ser identificados inequívocamente como la Torre de Babel descrita en la Biblia. La explicación bíblica de la diversidad de idiomas a través de un evento único contrasta con las teorías lingüísticas que sugieren un desarrollo gradual y diversificado de las lenguas a lo largo de miles de años. Aunque la llanura del Sinar se asocia generalmente con la región de Mesopotamia, la ubicación exacta de la Torre de Babel no se conoce y no hay consenso sobre dónde podría haber estado situada. También encontramos interpretaciones variadas de los científicos, pues algunos estudiosos ven la historia como una metáfora sobre la soberbia humana y la diversidad cultural, más que como un relato histórico literal. También existen mitos y leyendas en otras culturas antiguas que tienen similitudes con la historia de la Torre de Babel, lo que lleva a algunos a cuestionar si el relato bíblico fue influenciado por estas otras narrativas. Hablando de la cronología de los eventos descritos en la relación con otros sucesos bíblicos, como el diluvio universal, plantea preguntas sobre la línea de tiempo y la secuencia de los acontecimientos. La descripción de la construcción de una torre de tal magnitud, con los materiales y tecnologías disponibles en ese tiempo, también es motivo de escepticismo. La idea de construir una torre para alcanzar el cielo y evitar la dispersión contradice el mandato bíblico de poblar la tierra, lo que algunos interpretan como una lección moral más que un evento real. Al igual que en el capítulo en el que les presentamos a ustedes la creación del hombre, en esta historia bíblica nuevamente nos dan una idea a los lectores de que hay más de un Dios y que se ponen de acuerdo para desarmar la idea humana de la construcción de la torre. Estas son algunas de las áreas donde los investigadores y eruditos han encontrado inconsistencias o puntos de discusión en torno a la historia de la Torre de Babel. Es importante recordar que, independientemente de su historicidad, la Torre de Babel sigue siendo una historia significativa, con profundos mensajes simbólicos y morales que han influido en la cultura y la literatura a lo largo de los siglos. En el crepúsculo de aquellos días antiguos, la torre se erige en nuestras mentes como un faro de advertencia, un recordatorio perpetuo de que la unidad forjada en las arrogancias está destinada a desmoronarse. Las voces que una vez se unieron en un solo coro de ambición, ahora susurran historias en 1000 dialectos, cada una narrando la misma verdad universal, que la grandeza alcanzada a expensas de la armonía siempre será efímera. La Torre de Babel, aunque ya no se eleva hacia los cielos, sigue siendo una torre en las mentes y corazones de todos. Una torre no de piedras, sino de lecciones aprendidas, no de alturas, sino de profundidades de comprensión. Nos enseña que la verdadera altura se encuentra en la humildad y que la verdadera comunicación trasciende las palabras.
Que este final explosivo de la Torre de Babel sea una chispa que encienda la imaginación y el entendimiento, y que la historia de Babel resuene a través de los siglos, no como un lamento por lo que se perdió, sino como una celebración de lo que hemos ganado, la rica diversidad de la experiencia humana. La Torre de Babel vive en nosotros, recordatorio eterno de que, en la búsqueda de lo imposible, a veces encontramos nuestra humildad. Este es uno de los relatos más fascinantes de lo que podemos encontrar en la Biblia, revelando las consecuencias de la soberbia humana y el desafío a Dios. Gracias por viajar en el tiempo con nosotros y espérenos en el nuevo capítulo de Buscando la Verdad. Siempre será placentero contar con cada uno de ustedes. Hasta pronto.